Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración de Comunidad Viña. Amigos y familia de Comunidad Viña, bienvenidos. Qué bueno que una vez más podemos estar conectados a través de este medio y estamos aquí para adorar al Señor juntos. No queremos que usted se siente a escuchar, queremos que usted se siente a participar con lo que el Señor está haciendo esta mañana. Estoy seguro que esta mañana va a ser de bendición para su vida. Y conéctese con nosotros a través de la semana. Estamos reunidos en grupos en las casas a través de Zoom y también los jóvenes todos los viernes. Así que queremos que ustedes se reúnan con nosotros. Conéctese a través de Facebook, Instagram, YouTube. Mándenos un mensaje ahora al escuchar este mensaje. Si el Señor le está hablando a su vida, y estoy seguro que lo va a hacer, conéctese con nosotros. Déjenos saber qué está sucediendo, qué necesidad usted tiene, porque estamos dispuestos, estamos queriendo ser parte y estar con usted, como dice el Señor, llevarnos las cargas los unos de los otros. Así que bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y hoy seguimos hablando del mismo tema que hemos hablado las últimas 2 semanas. En la iglesia y en la familia no se habla ni de política ni de religión, pero es muy difícil no hacerlo. Si quieres saber más de este tema, sigue conectado con nosotros mientras pasamos un momento de adoración. Que el Señor les bendiga. No nos detendremos, no nos moverá.
Espero que este tiempo de adoración haya sido de bendición para ustedes. Qué bueno que estamos aquí. Y hoy es el último mensaje de estos 3 mensajes que hemos estado hablando acerca de religión y de política. No se habla. Pero es imposible no hacerlo, porque no sé si a usted le ha pasado, pero en mi casa han llegado 1.000, 10.000 de estos aparatos, de estas cosas. Y esto fue anoche. Esto fue lo que fue anoche. Yo creo que si hubiera guardado todas esas cuestiones, tendría un baúl grande lleno de estas cosas. Estamos en elecciones. Solamente 2 días para decidir quién va a ser el presidente, el Congreso, representantes del Estado, jueces. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo elegimos? ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo nos dirigimos en tiempos así? Porque está en el ambiente y usted lo sabe. Usted sale a la calle o está encendiendo el televisor para ver las noticias estas en muchas ocasiones infames, pero hay un ambiente de preocupación, de tensión, hay un ambiente de estrés, hay una desigualdad, no desigualdad, sino que falta de unidad, hay una división, esa es la palabra, en todas partes. Está esta gran tensión en la cual estamos todos metidos y tenemos que preguntarnos nosotros, como creyentes, ¿cómo votamos? ¿Qué hacemos? Tal vez muchos de ustedes ya votaron, pero otros tantos todavía no. Y aún si ya votamos, como iglesia, como creyentes, ¿qué hacemos en los futuros meses, en los próximos meses? Porque por ahí también se avecina tal vez un poco más de complicaciones e inquietud en la ciudad, en el Estado, en la nación. Y esto repercute a todas partes del mundo. Pero más que nada, esto que está sucediendo y cómo usted y yo vamos a reaccionar a esto, va a repercutir en años que vienen. Va a repercutir en la sociedad, en la cultura. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué del reino de Dios? ¿Qué del punto de vista del reino de Dios? ¿Qué de los valores del reino? Y hemos estado también hablando de esto en los últimos meses. El pastor Tony Evans estaba dando un ejemplo que me fascinó y quiero compartirlo con ustedes. Yo estoy yendo muy frecuente a ver partidos de fútbol americano, porque es parte de lo que yo hago, de mi trabajo, pero en cada juego de fútbol o de fútbol, soccer, tenemos 2 equipos. 2 equipos que están en oposición, en conflicto, y se encuentran en una cancha a enfrentarse uno con el otro. Pero hay un tercer equipo. Y este tercer equipo es el equipo de los árbitros. Estamos viendo estos 2 equipos hoy políticamente, pero tiene que haber un tercer equipo. Y yo creo que ese es el equipo de la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios. Porque este es el equipo que regula. Este equipo, los árbitros llegan con un librito y se rigen por las reglas de ese libro. Y esas son las mismas reglas a través de todo el mundo. La Asociación de Fútbol Internacional. Y ellos rigen y arbitran este juego, este encuentro de 2 sectores opuestos. Y si no estuvieran ellos, se volvería todo un caos. Sería difícil. Pero ellos son importantes. Y por eso yo creo que también la iglesia hoy es importante. Porque si no, sucede lo que vemos. Atribuimos, hay una filosofía de la sociología o una idea de la sociología que se le llama el error de la atribución. Y es que simplemente nosotros atribuimos o simplemente nosotros asumimos cosas de otros. Es que los políticos son así y los políticos son asá. Y esto funciona aún en nuestro diario vivir.
¿Cuándo fue la última vez que llegaste tarde al trabajo o a una reunión? O cuando alguien no vino a la reunión y lo primero que pensamos es que es flojo, es un vago, es un irresponsable, y atribuimos a su carácter toda una serie de cosas simplemente porque no apareció en el trabajo. Pero cuando yo no pudimos ir al trabajo, ahora esto es diferente. Es que tuve una crisis en mi casa, yo soy responsable, yo no soy un vago, no soy un flojo, no. Simplemente que había una crisis en mi casa y tuve que atenderla, por eso es que no vine. Pero los demás les atribuimos. Es más, le ponemos nombres y no nos damos cuenta que tal vez hay algo en el ambiente que influyó una decisión, o hay algo simplemente, algo ocurrió, pero nosotros estamos en este tiempo atribuyendo cosas. En este tiempo estamos pensando, los demócratas son socialistas y los republicanos son, hacen diferencias raciales, son racistas. Y atribuimos a todos, aún al vecino, al hermano, a la hermana. Es que tú eres. Pero si nosotros entramos en esa onda, si nosotros como creyentes en Cristo Jesús entramos en la misma onda, no estamos contribuyendo en nada a nuestra sociedad. Y el reino de Dios nos enseña algo diferente. La palabra de Dios nos trae un mensaje diferente, por el cual nosotros necesitamos regirnos. Cuando nosotros hacemos lo que hablamos el domingo pasado, en Gálatas capítulo 2, si nosotros llevamos las cargas de los demás, empezamos a madurar. Vemos las cosas en forma diferente. Vemos a la gente en forma diferente. Porque cuando le llevamos las cargas a los demás, podemos identificarlos con la necesidad del otro. Y entonces, cuando estamos llevando la carga del otro, estamos escuchando lo que Dios nos dice y escuchando la necesidad, la posición, la razón por la cual piensa o actúa de tal o cual manera. Cuando nosotros estamos llevando la carga de los demás, estamos aprendiendo de los demás. Hemos aprendido lo que Dios nos enseña, estamos actuándolos, estamos llevando la carga de los demás y entonces estamos también nosotros aprendiendo con oídos abiertos, atentos a lo que está pasando en la vida del otro. Y en esto estamos amando también. Cuando nosotros llevamos las cargas de los demás, estamos emocionalmente inteligentes. Cuando llevamos las cargas de los demás, nosotros estamos siendo curiosos por las necesidades y las cosas de la vida del otro. Estamos siendo más empáticos. Estamos pasando de este lado al otro lado. Y al momento en que nosotros hacemos esto, los temores automáticamente empiezan a disminuirse. Ya no vemos al otro o a la posición de este o de aquel como algo que nos atemoriza, sino que lo empezamos a ver de otra manera. Y cuando se disminuye el temor, empieza a incrementarse el entendimiento y el amor y la comprensión por los demás. Si nosotros hiciéramos solamente esto, porque así es como empezó la iglesia del primer siglo, así es como empezó la iglesia que Jesucristo dejó. Si nosotros hiciéramos eso, amigos, la iglesia debería de ser, cuando hablo de iglesia, lo repito una vez más para aquellos que no han estado al tanto, la iglesia no es un lugar, la iglesia es la gente, el grupo de personas que ha decidido seguir a Cristo y se reúnen. Esa es la iglesia. Y cuando la iglesia hace lo que la ley de Jesucristo dice que hagamos, nos volvemos un lugar agradable, nos volvemos
un lugar donde podemos hablar de cualquier cosa, inclusive de política. Cuando la iglesia de Jesucristo se atreve a vivir en esta tensión y a poner primero el reino de Dios, cosas pasan. Si nosotros tomamos la posición de seguidores de Cristo, y aquí está la pregunta que hice anteriormente y la vuelvo a repetir. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. Estamos dispuestos a mirar todo a través del filtro del reino de Dios, a través del filtro de la fe en Jesucristo, a través de lo que Él nos enseñó en su palabra. Estamos dispuestos a poner el filtro del reino de Dios primero que los filtros políticos, culturales. ¿Estamos nosotros dispuestos a ponernos la camiseta? Imagínense si un árbitro se pone la camiseta de un equipo, deja de ser el árbitro. Dejamos de ser sal y de ser luz. ¿Qué si nos ponemos la camiseta del reino de Dios y hacemos lo que Jesús nos dijo? En vez de ponernos la camiseta de un equipo que va a dejar de ser, va a pasar, porque los reinos vienen y los reinos van. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Necesitamos ponernos el filtro del reino de Dios, mirar los valores del reino y dejarnos de regir por lo que Dios nos ha mandado. ¿Estás dispuesto a ponerte y a usar la camiseta de seguidor de Jesucristo sobre toda plataforma social, cultural o política? Porque eso es lo que estamos enfrentando en estos días, en 2 días, y después también. Como iglesia, les reto a la iglesia de Jesucristo, y si algo quiero hacer hoy es convencerte de esto. Nosotros dejamos de ser sal. Nosotros no favorecemos al mundo si nosotros intentamos envolver o poner debajo de la palabra y las ideologías de Cristo por políticas y ideologías humanas. Lo digo de otra manera. Usted y yo no favorecemos al mundo cuando intentamos mezclar una ideología política con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Cristo. Dejamos de ser lo que tenemos que ser para convertirnos simplemente en otra fuerza más que divide y trastorna. Jesús no vino acá a la tierra para tomar partidos políticos. Jesús no vino acá a la tierra para hacer una nota al pie de la letra de un movimiento político. Como lo dije la vez pasada y lo dijo el pastor Tony Evans, Jesús no vino a tomar lados. Él vino a tomar su lugar sobre todas las cosas. Él vino a tomar posición. Él vino a traer el reino de Dios. Jesús, el Rey, vino a traer el reino de Dios y su justicia a la tierra. Y eso es lo que debemos de seguir. Cuando nosotros modificamos a Jesús, cuando nosotros adaptamos el libro, la palabra de Dios, cuando nosotros adaptamos las reglas del reino de Dios a reglas humanas y políticas, estamos perdiendo el enfoque y estamos perdiendo la esencia y estamos perdiendo el poder que viene a través de la sangre de Jesucristo. No podemos hacer esto. Cuando hacemos esto, nos volvemos parte de lo que ya está sucediendo. Dios nos llama a otra cosa. Y no es fácil, ¿cierto? Es complicado, ¿cierto? Es a veces estamos
con familias o con amigos y nos encontramos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Pero mi amigo, si simplemente cumplimos la ley de Cristo, vamos a poder estar en medio de divisiones, de tendencias, de tensión, y podemos ser el centro que regula, que ayuda, el centro de paz, el centro donde pueden venir y discutir libremente lo que sea. Porque esto es lo que hicieron los primeros cristianos. Es difícil, sí, pero escucha esto. Los primeros creyentes en Jesucristo dieron su vida por esto. Entregaron su vida por esto. Ellos se atrevieron a rechazar todas las ideas y las tendencias de los imperios, del Imperio Romano en específico, en su tiempo, aún entregando su propia vida. Y esto movió la brújula moral y social de la cultura de ese entonces. Y se volvió un movimiento peligroso para el imperio. Era perturbar la unidad de ellos, la unidad de ellos como personas, seguidores de Cristo, se volvió un gran problema para las sociedades entonces. Eran un grupo que le llamaban perturbador, porque perturbaban lo que estaba ocurriendo en la sociedad romana de ese entonces. En ese mundo organizado por fuerzas políticas, por economía, donde los ricos mandaban, donde los pobres eran siervos, eran esclavos, en un lugar donde habían intereses, donde se compraba el estatus social. Ahí nació la eclesía, la iglesia de Jesucristo, y empezó a cambiar la ideología de la cultura y no se dejó ser influenciada por movimientos e ideologías políticas ni del César ni del emperador. Ellos se dirigían por el reino de Dios, y el reino de Dios es independiente. No somos parte de este reino. No somos parte de un movimiento político. La iglesia es mucho más que eso. Por eso se mantiene poderosa, y este grupo de personas, la eclesía, este grupo de creyentes que se reunía y formaban la eclesía, la iglesia de Jesucristo, se reunían voluntariamente, regularmente, para adorar a un Dios, a un rabino nazareno que había sido crucificado en una cruz. Este grupo de creyentes, de personas apasionadas por lo que Jesús había hecho en su vida, se reunía diariamente. Y el mensaje que Jesús trajo, la ley de Cristo, empezó a revolucionar, a trastornar y a cambiar la cultura de ese siglo. Y las culturas después, inclusive la cultura de la cultura occidental. Todo lo que vemos hoy fue nacido y crecido dentro de la iglesia de Jesucristo. Era un reino disruptivo, era un reino que traía perturbación y descontrol para aquellos que tenían sus ideas políticas y sociales de acuerdo al Imperio Romano. Tú y yo no nos podemos ni imaginar lo contracultural que era esto. Los cambios que empezaron a ejercer. Y Pablo escribe en medio de esto a los Gálatas, por allá en el capítulo 3, y les dice esto. Y estas ideas son contraculturales y eran perturbadoras para muchos. Y Pablo les dice, no hay judío ni gentil. No hay judío ni griego. Una vez que tú llegas a conocer a Jesucristo y eres bautizado y eres renovado por la sangre de Cristo, en el reino de Dios no hay ni judío ni griego. Son iguales. Pero ¿cómo? En esa cultura
los judíos y los griegos y los no judíos no se juntaban. En ese tiempo, en esta cultura, el judío y el gentil no se juntaban. No se invitaban mutuamente a ir a la casa. Ahora Pablo les dice, no, es que no hay ni judío ni gentil. Y no para ahí, dice, no hay ni esclavo ni libre. Somos iguales. Nos puso en el mismo plano. En el reino de Dios no hay ni esclavo ni libre. En una sociedad donde se suponía, se tomaba por sentado que algunos nacían para gobernar y otros nacían para ser gobernados. Acá Pablo le dice, no. En el reino de Dios no hay ni esclavo ni libre. Somos todos iguales. Y no para ahí, Pablo. Tampoco hay mujer y hombre. La mujer en ese tiempo, dama, amiga, que me oyes, la mujer era un cero, varios ceros a la izquierda. Los niños no eran un cero, eran varios ceros a la izquierda. Y acá Pablo estaba diciendo, por la ley de Jesucristo, le estaba diciendo, es que no hay hombre y mujer. Si hay alguna razón, amiga mía que me estás escuchando, por la cual deberías de seguir a Jesucristo, es por los cambios que las ideas de Jesús, la ley de Jesús trajo a la sociedad y al mundo entero, que influenció todo el mundo. Y ahí no para Pablo, hay más todavía. Y dice, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Si conoces a Cristo ya no somos diferentes. Ya esto nos trae a todos a estar todos iguales. No hay distinción de personas. Ni unos ricos ni otros pobres. No, todos tienen el mismo valor. Todos tienen la misma dignidad delante de Dios. Porque Cristo murió por todos. No por algunos, no por los más ricos, no por los más que tienen más influencia, ni por los demócratas, ni por los republicanos. Cristo murió por ti y por mí, por todos, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Y esto era peligroso en ese tiempo. Y ellos pensaban, si esto se propaga, si esto se pone de moda, va a ser un gran peligro. Y se puso de moda. Como Jesús lo dijo. En Lucas 16 Jesús dijo esto, que es extraordinario. Fíjense lo que dijo Jesús. Lucas 16, capítulo 16. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan el Bautista. Hasta Juan, hasta ahí llegó. Todo el Antiguo Testamento, hasta Juan fue proclamado. Toda la ley, hasta Juan fue proclamado. Pero desde entonces, dijo Jesús, se predican las buenas noticias del reino de Dios. Y todos están luchando por obtenerla, por ser parte de este reino. Lo que Jesús dijo se cumplió. Y empezó a transformar al mundo. 45 años después de que Pablo fue ejecutado ahí en Roma, había un gobernador que nació de esa política gubernamental de Roma. Se llamaba Plinio el Joven. Se llamaba Plinio el Joven porque su tío se llamaba Plinio el Viejo. Y el tío de este hombre lo mandó a estudiar a Roma cuando era jovencito. Y se hizo abogado, y era poeta, y escribía. Es más, se conservan hoy en día de Plinio el Joven 247 de sus cartas con las que influyó él personalmente la política romana y los emperadores romanos, en este caso Trajano. En el año 98 más o menos, entre el año 98 y el año 117 de Trajano, este Plinio el Joven fue mandado a buscar y a perseguir y a interrumpir este movimiento de la iglesia, porque los dioses estaban enojados. Y no sabían por qué los dioses estaban enojados. Seguramente estaban enojados los dioses de Roma porque estos grupos de cristianos, esta eclesía, estaba trayendo interrupción al orden romano, a la idea. Y esto era peligroso. Y entonces este Plinio dijo, oye, pero yo no he visto nunca a estos cristianos levantarse en armas.
Yo no los he visto. ¿Por qué los estamos persiguiendo? Y como buen abogado empezó a investigar y empezó a escribir, porque a él le gustaba también esto. Y parte de esto se los voy a leer. Y dice que le escribe a Trajano y le dice, Trajano, yo he investigado todo esto, he investigado a esta gente, los he traído algunos, los he zamarreado un poco para que me digan lo que hacen, he mandado gente, espías, para que los vean en sus reuniones clandestinas y escondidos. Y les he obligado, porque se los obligaba, y se les decía, o aceptas que el emperador es el Dios antes que tu Dios, o te cortamos la cabeza. Y dice que esto es lo que escribió Plinio, dice, habían repetido, yo los obligaba a que repetían la oración que yo hacía a los dioses, que ofrecieran incienso a los dioses y vino fresco a tu imagen, Trajano. Además de esto, tenían que maldecir a Jesucristo. Y esto es lo que escribió, esto es lo que se les exigía, y esto es lo que Plinio también escribió. Dice, la suma y sustancia de su falta, de su error, de lo que está haciendo contra la ley, había sido que estaban acostumbrados a reunirse un día fijo antes del amanecer. Hemos estado en pandemia, hemos estado en nuestras casas, nos estamos acostumbrando a estar cómodamente en nuestra sala, a ver, ni siquiera participar en muchos casos del servicio de adoración de la iglesia, de la eclesía. Y ahora, imagínense ustedes, si yo les digo, amigos y hermanos, este próximo domingo nos vamos a ver antes de que amanezca el sol para alabar al Señor. ¿Les parece? A las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, vamos a estar todos aquí adorando al Señor. Es más, fíjense lo que dicen. Ellos se reunían el primer día de la semana. Y el primer día de la semana era domingo. El primer día de la semana, en ese entonces, era el lunes de hoy. Era el día laboral de la comunidad. Tenían que ir a trabajar. Imagínense ustedes que somos invitados a venir a las 6 de la mañana o antes para adorar a Dios como primera cosa y después vamos a trabajar. Y después vamos a hacer lo demás. Se reunían fielmente todos los domingos a adorar al Señor. Y esto trae un montón de diferencias que podemos hablarla en otro momento. Si es sábado, si es domingo. Pero esto es lo que escribió este hombre Plinio. Y continúa escribiendo y decía, además de esto, esta gente cantan himnos a ese Cristo. A ese Cristo lo adoran como a Dios. Ahora sí, esto es medio complicado. ¿Cuándo fue la última vez que tú te reuniste para adorar a Dios y simplemente estabas escuchando una banda tocando y no adorabas al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te unías y eras parte de la adoración a Dios? 10, 20 personas se reunían y cantaban cantos a Dios como Dios, a Cristo como Dios. Y esto para este hombre, esto sí es un problema. Y es más, ¿sabe lo que hacían? Tenían una parte de su programa donde se comprometían bajo juramento a hacer ciertas cosas. Y no era que se comprometían a no levantarse en armas o hacer manifestaciones públicas. No. A esto se comprometían. Nos comprometemos a no hacer fraude a nadie. Nos comprometemos a no ser falsos, ser auténticos y no mentir. Nos comprometemos a no robarle a nadie. Nos comprometemos a no cometer adulterio, a no engañar a mi amigo, a mi amiga, acostarme con otro. Nos comprometemos a esto, y esto sí, esto Plinio decía, esto puede ser algo peligroso, porque los dioses en ese tiempo no les importaba una regla moral, a ellos les daba lo mismo, lo que a ellos les interesaban, como dioses es, tráeme
sacrificios. Sacrifica a tus hijos, tráeme sacrificios. Lo de la moral, no es tan importante. Les importaba lo mismo si alguien tuviera necesidad o no, si alguien amaba o dejaba de ser amado, si alguien era engañado. No. Pero para los seguidores de Cristo, esto era importantísimo y se comprometían bajo juramento. Y además de esto dice, también se comprometían a no negarse, a devolver un fideicomiso cuando se les solicitara. Si estaban a cargo de algo y el dueño venía y se lo solicitaba, con mucho cariño, se lo entregaban. Esto era peligroso. Esto estaba causando una gran dificultad en una cultura que controlaba, en una cultura que era una cultura de fuerza y donde el victorioso, el que conquistaba, es el que ganaba. Frente a ese tipo de cultura, los seguidores de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, era como una broma, era deplorable, era mal visto, pero a la misma vez, para muchos esto era muy atractivo. Hay un escritor, Jordan Peterson, que en el 2018 escribió un libro que hoy está siendo polémico por todos lados. Y él ha viajado por todas partes del mundo, dando charlas acerca de este libro. Se llama Las reglas, 12 y reglas para la vida. Y escribe esto en una de sus páginas. El cristianismo logró lo casi imposible, porque nadie esperaba que la iglesia creciera. El cristianismo logró lo casi imposible. La doctrina cristiana elevó el alma individual, colocando al esclavo y al amo, al plebeyo y a los nobles por igual, en la misma base metafísica, haciéndolos iguales ante Dios y la ley. El valor trascendente, implícito de todas y cada una de las almas de las personas se estableció contra todo pronóstico. El reino de Dios. Y esto que era atractivo para algunos se volvió contagioso para otros. Un grupito que seguían a un rabino nazareno empezó a crecer y empezó a revolucionar a la política y a la cultura y a la sociedad de ese entonces. Un rabino crucificado, que traía dos ideas simples y aún para esa cultura patética. Y la idea de Jesús, la ley de Jesús era simple. Ama a tu enemigo. Eso es lo que él dijo allá en Mateo 5, versículo 44. Ama a tu enemigo. Es más, ora por él, bendícelo. Ama a tu enemigo, sírvelo. Y ámanse unos a otros. Eso es lo que dijo en Juan 13. Ámense unos a otros. Esta es la nueva regla. Ámense unos a otros. Y la iglesia de Dios, no solo sobrevivió esto, los mataban, ojo, los perseguían. La iglesia no solo sobrevivió esto, la iglesia se multiplicó. Y es más que esto, la iglesia le dio forma a la civilización mundial y hoy en día vemos cómo le dio forma a la civilización occidental. Fue más que esto, porque ellos escogieron hacer lo que nosotros, tú y yo, debemos de estar haciendo hoy en día. No fueron divididos, tomaron en serio la palabra de Dios, la ley de Cristo, y el reino y los principios del reino, y eso es lo que siguieron. Y la unidad de ellos contracultural fue tan problemática, tan divisoria para el reino de ese entonces, que causó conmoción en el mundo entero. Esta iglesia, esta unidad de la iglesia, era culturalmente disruptiva, era alborotadora inclusive. Y esto empezó a cambiar todo. La iglesia no estaba dividida, estaba unida bajo la ley de Cristo. Y volvemos a visitar Gálatas 2. Porque ellos escogieron
Ellos escogieron llevar las cargas de los demás. Ellos escogieron hacer lo que la palabra de Dios dice. Llevar las cargas los unos de los demás. Porque en esto cumplimos la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Cuando nosotros nos acercamos a llevar la carga del otro, lo que estamos haciendo es abrir nuestra mente. Estamos haciendo 3 cosas. No sé si ustedes vieron el video que salió el viernes pasado, corto video de 6 minutos. Cuando nosotros llevamos las cargas de los demás, lo que nosotros estamos haciendo es escuchando. Escuchando porque estamos actuando en respuesta a lo que oímos de la palabra de Dios y entonces empezamos a escuchar la necesidad de aquel que le estamos ayudando a llevar la carga. Y también estamos aprendiendo de él. Lo que hemos aprendido acá, ahora podemos aprender y podemos empezar a amarlo. Si nosotros empezamos a escucharnos, si nosotros empezamos a aprender y nosotros empezamos a amar y a seguir la ley de Cristo, empezamos también a hacer lo mismo que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Empezamos a trastornar, a influenciar la cultura de nuestro tiempo. Iglesia, para esto fuimos llamados. Somos invitados para llevar la buena noticia de salvación y de vida en Cristo Jesús. No se espera nada menos en este tiempo de la iglesia de Jesucristo. Piensa en esto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus verdades. Te damos gracias por lo revolucionario que fueron tus ideas. Permítenos vivirlas, experimentarlas y disfrutarlas. Enséñanos a escuchar. Enséñanos a ver y enséñanos a amar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la próxima.
Espero que este servicio haya sido de bendición para ustedes. Quiero aprovechar este tiempo para invitarles a que se hagan parte de lo que Dios está haciendo acá en Comunidad Viña, en este lugar donde Dios nos está permitiendo reunirnos. Les animo a que se conecten con nosotros a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube. Escríbanos, pongan sus comentarios, compártalos con otros. Y también estamos reunidos, los jóvenes, todos los viernes a las 8 de la noche. Les invitamos, jóvenes, a que sean parte de Generation Rise. Y también te invitamos a que el próximo sábado nos acompañes personalmente a nuestro tercer servicio en persona aquí en este lugar. Ven a las 10 de la mañana el próximo sábado. Te esperamos.